Dicen que en el origen de los tiempos hubo un conocimiento tan poderoso, tan transformador, que los sabios de las antiguas civilizaciones decidieron sellarlo. No lo ocultaron por egoísmo, sino por compasión, porque sabían que si una mente no estaba preparada, ese secreto podía convertirse en su ruina. Era una fórmula, una clave sencilla en apariencia, pero con la fuerza de alterar la misma trama de la realidad. Hermes Trismegisto, el legendario maestro que unió el pensamiento egipcio y griego, afirmaba que todo lo que existe nace primero en la mente, no en templos, no en pergaminos, no en los astros, sino en el pensamiento vivo que vibra en el interior de cada ser. Lo llamó el principio del mentalismo, y resumió su esencia en una sola frase que viajó como un eco a través de los siglos: el universo es mental. Muchos lo leyeron como un simple juego de palabras, pero para los iniciados era un mapa secreto, porque si todo es mente, entonces cada emoción, cada pensamiento, cada imagen sostenida en silencio, se convierte en semilla que germina en la materia. Y si eso es cierto, significa que la realidad que percibimos no es más que un reflejo de lo que vibramos por dentro. Ahora detente un instante y piensa, ¿qué implicaría esto en tu vida si el mundo que ves no es independiente de ti? Si cada circunstancia responde en alguna medida a tu vibración interior, entonces no eres un espectador perdido en un cosmos indiferente. Eres creador, arquitecto, mago de tu propio destino. Pero aquí surge la paradoja que los antiguos sabían bien. Si todos podemos crear con la mente, ¿por qué la mayoría de los seres humanos vive atrapada en cadenas invisibles de sufrimiento, escasez y miedo? ¿Por qué tantos desean abundancia y terminan rodeados de carencia? ¿Por qué buscan amor y atraen vacío? La respuesta no está en que la fórmula falle, la respuesta está en que casi nadie la aplica en su pureza original. Hermes decía, lo puro atrae lo puro, lo contaminado crea sombras. Y es aquí donde la mente humana tropieza, porque nuestros pensamientos rara vez son claros, rara vez son íntegros. La mayoría están teñidos de dudas, culpas, comparaciones y deseos nacidos del miedo. Esos pensamientos también son creación, y lo que brota de ellos moldea un mundo lleno de contradicciones. Por eso la fórmula antigua fue considerada peligrosa, no porque en sí misma dañara, sino porque amplifica lo que hay en el interior. Si dentro de ti habita confusión, crearás confusión. Si dentro vibra miedo, el miedo se hará carne en tus circunstancias. Si dentro hay claridad y amor, entonces lo externo reflejará esa claridad y ese amor. Los iniciados de las escuelas herméticas enseñaban que antes de aprender a dirigir el poder de la mente creadora, había que aprender a purificar el espejo interior. De lo contrario, lo que parecía un don se transformaba en maldición. Por eso, generación tras generación, se hablaba de esta fórmula en voz baja, en templos cerrados, en símbolos grabados en piedra que solo los ojos entrenados podían descifrar, y aún así, nunca se perdió del todo. Ese eco, esa verdad, viajó disfrazada en mitos, en relatos sagrados, en frases enigmáticas que sobrevivieron al fuego de los imperios y al paso del tiempo. Hoy, después de miles de años, vuelve a sonar con fuerza, no como un dogma, no como una religión, sino como una invitación directa para ti. Mira tu vida con atención. Todo lo que ves a tu alrededor es un espejo, tus relaciones, tus logros, tus pérdidas, incluso tus pensamientos al escuchar estas palabras, son reflejos de la fórmula funcionando en silencio. Aunque nunca hayas sido consciente de ello, tu mente ha estado creando todo el tiempo. El universo responde a tu vibración, no a tus intenciones superficiales, y aquí está el punto crucial. Si hasta ahora la fórmula ha estado operando en automático, creando desde tus miedos y memorias inconscientes, ¿qué sucedería si aprendes a usarla de manera consciente? Esa es la promesa de Hermes. Esa es la llave que vamos a comenzar a girar juntos a lo largo de este viaje. Pero atención, no se trata de un juego inocente. No es un piensa positivo vacío. Es una disciplina interior, un arte sagrado que exige presencia, valentía y limpieza del corazón. Porque la fórmula no solo revela lo que puedes crear, también desenmascara todo lo falso que has sostenido dentro de ti. Y cuando eso ocurre, no todos están preparados para verlo. Algunos se asustan, otros se resisten, otros intentan usarla para alimentar el ego,
y terminan perdiéndose aún más en la ilusión. Por eso, los sabios la transmitían solo a quienes estaban listos para atravesar su propio espejo interno. Ahora, en este instante, tú has escuchado el llamado. La pregunta es, ¿estás dispuesto a mirar hacia adentro y descubrir lo que siempre estuvo esperando ser recordado? El ser humano nació con una chispa de poder inmenso, un fuego creador que no pertenece al cuerpo ni a la mente racional, sino al alma misma. Sin embargo, ese fuego fue cubierto desde el instante en que descendimos a este plano material. Los antiguos lo llamaban la gran caída vibracional. No se trataba de un pecado, como después repitieron las religiones, sino de un velo, un descenso de frecuencia. El alma, pura y luminosa, al encarnarse, olvidaba su origen. Era como si una tela espesa cubriera la memoria eterna, y al abrir los ojos en este mundo, ya no recordáramos quiénes éramos. En Egipto, los iniciados decían que al nacer el alma, bebía del río del olvido. En la India, los rishis hablaban de Smara, la amnesia espiritual que obliga a cada ser a reencontrarse con su verdad. En Grecia, los órficos enseñaban que el cuerpo era la prisión del alma, pero que dentro de esa prisión también habitaba la llave de la liberación. Imagina por un instante esa sensación. Naces con todo el poder de un Dios creador, pero desde pequeño te repiten, no puedes, no vales, debes encajar, eres limitado. Cada palabra, cada miedo heredado, cada creencia de quienes vinieron antes, se convierte en otra capa sobre tu memoria original. Y poco a poco, ese fuego creador queda oculto bajo toneladas de ideas falsas. ¿No lo sientes acaso en tu vida? Esa voz interna que a veces te susurra que estás hecho para algo más, que lo que vives no es todo lo que eres, que hay un eco vibrando en lo profundo, un eco que nunca desaparece aunque intentes ignorarlo. Ese eco es la memoria de tu verdadero poder, y mientras no lo escuchas, vives en un mundo incompleto, siempre persiguiendo algo que parece escaparse entre los dedos. Los sabios sabían que ese vacío existencial no es casualidad, es la huella del olvido, es la llamada silenciosa de tu alma diciendo, recuerda. Pero aquí está lo fascinante. Ese mismo olvido, que parece una maldición, es también parte de la fórmula. Porque si nacieras recordando todo tu poder creador, lo usarías de manera automática, inconsciente, quizás destructiva. El velo existe como protección. La amnesia espiritual es la prueba. Solo quien tiene el valor de mirar hacia adentro y despertar conscientemente, puede usar la fórmula sin ser devorado por ella. Hermes enseñaba que el universo es mental, pero no todos comprendieron que eso significa que la mente no es solo pensamiento. Es vibración, es intención, es energía moldeando energía, y la mayoría de los seres humanos no domina ni siquiera sus pensamientos más básicos. ¿Cómo podrían entonces sostener con claridad el poder de crear mundos enteros? Por eso olvidamos, por eso nacemos vacíos y confundidos, para que el camino de la memoria se convierta en iniciación. No es un castigo, es un entrenamiento. Cada error, cada pérdida, cada obstáculo, es parte del proceso de despertar el poder interior con madurez. Mira tu propia vida, piensa en todo lo que atravesaste, en las veces que sentiste que no podías más, en las caídas que parecían finales, y sin embargo aquí estás. Ese recorrido no fue en vano, fue tu templo secreto, tu preparación invisible para recordar lo que siempre estuvo contigo. Los antiguos protegían este conocimiento, porque sabían que recordar demasiado pronto puede romper a un alma inmadura. ¿Puedes imaginar a un niño pequeño con la fuerza de un rayo en sus manos? Lo usaría sin comprender, y terminaría destruyendo aquello que más ama. Asimismo ocurre con el poder de crear la realidad. Hasta que no aprendes a gobernar tus pensamientos, hasta que no aprendes a purificar tus intenciones, la fórmula permanece sellada. Y ahí está el misterio. No fue escondida en libros, ni en templos visibles, ni en monumentos. Fue escondida en el único lugar donde casi nadie busca, dentro de ti, en tu propia mente, en tu propio corazón. El olvido es solo el comienzo. La verdadera iniciación empieza cuando decides escuchar ese eco interno que no calla. Cuando eliges dejar de mirar afuera, en religiones, en dogmas, en promesas de otros, y te atreves a descender dentro de ti mismo.
Es entonces cuando la fórmula comienza a revelarse, no como una teoría, sino como un recuerdo vivo. Un reconocimiento profundo de que el universo responde a cada vibración que emites, y que lo que ves ahí fuera no es otra cosa que el reflejo de lo que ya habita en ti. Y justo aquí surge la gran pregunta: si todas las culturas hablaban de lo mismo, si en todos los rincones del mundo los sabios apuntaban hacia la misma verdad, ¿qué fue exactamente lo que descubrieron? ¿Qué vieron que los hizo coincidir en la misma clave, aunque nunca se hubieran conocido entre sí? Es hora de atravesar ese velo y escuchar las voces de los antiguos. En todos los rincones del mundo, en todas las épocas, hubo sabios que parecían hablar con una misma voz, aunque jamás se hubieran conocido. Cada uno, en su lengua, en su cultura, en su rito, apuntaba hacia la misma verdad oculta. Una verdad tan profunda que al escucharla, parecía resonar con algo que ya estaba dentro del ser humano. En Egipto, los iniciados en los templos de Hermópolis aprendían de Tot, el dios escriba, el guardián del tiempo, el que muchos identificaban con Hermes Trismegisto, que el universo era como un libro vivo, escrito no con tinta, sino con vibraciones. Decían que quien supiera leer esas vibraciones podría descifrar la trama del destino y reescribirla. Los jeroglíficos que hoy vemos como símbolos estéticos eran, en realidad, llaves. Cada signo, cada figura, era una representación de fuerzas invisibles que podían ser invocadas y dirigidas por la mente entrenada. En la India, los rishis se adentraban en los bosques y montañas para experimentar directamente la verdad de que todo es mente. Lo llamaban manas, conciencia creadora. Sus prácticas de respiración, canto y meditación no eran ejercicios para relajarse, sino técnicas para purificar la mente y alinearla con el orden cósmico. Ellos decían: lo que ves afuera es maya, ilusión, no porque no exista, sino porque es un reflejo distorsionado de lo que vibra dentro de ti. Cuando el rishi lograba aquietar la mente, descubría que el mundo entero era un espejo y que cada pensamiento era como una piedra lanzada en un lago. Sus ondas llegaban a todos los rincones de la existencia. En Grecia, los órficos se reunían en ceremonias nocturnas, donde los cantos y la música tenían un propósito sagrado: liberar al alma de la prisión del cuerpo y recordarle su origen inmortal. Para ellos, la vida era un viaje de retorno, un camino de purificación, donde el recuerdo del alma debía ser despertado a través del sonido y la vibración. Creían que las notas musicales podían abrir portales de memoria y que quien escuchaba con el corazón podía reconocer que siempre había sido eterno. ¿No es curioso? 3 culturas distintas, 3 lenguas diferentes, 3 formas de expresarse, y sin embargo la misma clave aparece en todas ellas. La mente es creadora, la vibración es la llave, la memoria del alma está dormida y debe ser despertada. ¿Acaso fue coincidencia? ¿O acaso cada cultura tocó el mismo río subterráneo de sabiduría universal? Los sabios herméticos enseñaban que la verdad no pertenece a una religión ni a un pueblo. Decían: la sabiduría es como el sol, nadie puede poseerlo, solo puedes abrir los ojos y recibir su luz. Por eso, aunque las culturas parecieran aisladas, los iniciados reconocían la misma melodía. En Egipto, lo llamaban el verbo creador. En India, el sonido primordial Om. En Grecia, la música de las esferas, diferentes nombres, una sola vibración. El misterio era este: la fórmula no podía ser escrita en un libro, no porque fuera un secreto egoísta, sino porque era imposible reducirla a palabras. ¿Cómo explicar con letras la experiencia de crear con la mente? ¿Cómo describir el poder de sostener una imagen interior y verla manifestarse en la materia? Los maestros sabían que solo podía transmitirse de manera viva, de maestro a discípulo, de corazón a corazón. Por eso las enseñanzas se guardaban en templos, en cánticos, en símbolos, no para esconderlas, sino para proteger a quienes aún no estaban listos. Imagina por un momento lo que ocurriría si un alma inmadura descubriera cómo usar la fórmula sin preparación. No intentaría manipular, dominar, controlar a otros. No usaría la mente creadora para alimentar su ego en lugar de su esencia. Ese era el verdadero peligro. Por eso las culturas antiguas eran cuidadosas.
no se trataba de negar la verdad, sino de preservarla hasta que alguien demostrara estar listo para recibirla. Y aquí está lo que conmueve profundamente. A pesar de todos los intentos por ocultar esta fórmula, nunca desapareció. Siempre hubo un susurro, un símbolo, un canto, una palabra que viajaba a través del tiempo. Porque la verdad no puede ser destruida, solo olvidada. Y cada generación trae almas que escuchan el eco y lo recuerdan de nuevo. Ahora piensa, no es extraño que estés escuchando estas palabras en este momento. No es curioso que, de entre millones de voces, sea justo esta enseñanza la que llega a ti. Tal vez no sea casualidad. Tal vez, como en Egipto, como en India, como en Grecia, estés siendo llamado a recordar lo que siempre estuvo dentro de ti. Y esa es la gran revelación. Lo que los antiguos describieron no es un mito del pasado, es tu presente. La fórmula sigue viva, latiendo en tu interior, esperando a que decidas usarla de manera consciente. Pero antes de activarla, los sabios advertían algo fundamental, un obstáculo invisible que se interpone entre la mente creadora y la realidad manifestada, un enemigo que no habita afuera, sino dentro de nosotros mismos. Ese enemigo tiene un nombre, y conocerlo es el próximo paso para entender por qué tan pocos logran realmente crear su realidad. Los antiguos sabían que había un obstáculo mucho más grande que cualquier fuerza externa, un enemigo silencioso que no se veía en templos ni en batallas, sino que habitaba en lo más íntimo del ser humano. Ese obstáculo era el ego. El ego no es tu enemigo en el sentido moral. No es un demonio con cuernos, ni una maldición impuesta. Es simplemente una construcción, una máscara que la mente crea para sobrevivir en este mundo. Nace de recuerdos, de miedos, de comparaciones, de lo que otros dijeron de ti, y mientras crece, empieza a convencerte de que tú eres esa máscara, de que tu valor depende de lo que logras, de lo que aparentas, de lo que otros opinan. Pero la fórmula antigua es implacable. No crea desde lo que dices querer, sino desde lo que realmente vibra en ti. Si tu mente pide abundancia pero tu ego vibra en miedo a la escasez, lo que se materializa es escasez. Si tu boca pide amor pero tu corazón late en inseguridad y dependencia, lo que atraes es vacío y dolor. El ego quiere controlar, quiere obtener, quiere demostrar, pero la creación verdadera no responde a la exigencia del ego, responde a la vibración silenciosa del alma. Hermes lo advirtió: lo falso crea espejismos, lo verdadero engendra realidad. El ego fabrica espejismos, imágenes frágiles, que se desmoronan apenas la vida sopla sobre ellas. El alma, en cambio, cuando vibra sin máscaras, engendra realidades firmes, coherentes, duraderas. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que parecen luchar contra la vida entera, siempre deseando algo que nunca llega? Se convencen de que si trabajan más, si repiten más afirmaciones, si se esfuerzan más, lo lograrán, pero lo que no comprenden es que, mientras dentro de sí sigan vibrando miedo, carencia, resentimiento o orgullo, todo lo que creen atraerá la sombra de esas emociones. Por eso, los sabios de Egipto decían que antes de aprender a crear, había que aprender a morir, no morir en el cuerpo, sino dejar morir al personaje, soltar la máscara, soltar la necesidad de reconocimiento, soltar el control que el ego intenta imponer. Ese era el verdadero rito de iniciación, permitir que el falso yo se disolviera para que emergiera el ser esencial. En los templos herméticos, al discípulo se le enfrentaba con su propio reflejo. No se trataba de espejos de cristal, sino de pruebas internas. El silencio, la soledad, el no recibir respuestas inmediatas, eran espejos. Y en ese silencio, lo primero que aparece no es paz, sino ruido. Los miedos ocultos, las voces del ego, los deseos más profundos y contradictorios. El iniciado debía sostener todo eso sin huir, debía aprender a reconocer lo ilusorio y a dejarlo ir. Solo entonces la mente se volvía clara, como un lago en calma, y en esa claridad la fórmula podía comenzar a operar. El ego siempre busca atajos, quiere la fórmula para enriquecerse, para sobresalir, para sentirse especial, pero los sabios repetían: quien busca poder para alimentar al ego, termina devorado por lo que creó. ¿Puedes ver lo profundo de esto? Significa que no hay escapatoria, todo lo que emites vuelve a ti. Si tu creación nace de vanidad, tarde o temprano, esa vanidad se derrumba y te arrastra consigo. Si tu creación nace de miedo,
ese miedo se amplifica en tu vida. Pero si tu creación nace de tu esencia más pura, entonces lo que recibes es coherencia con tu verdad. Este es el verdadero examen de la fórmula. El universo no juzga, no premia ni castiga, solo refleja con exactitud quirúrgica la vibración que sostienes. Ahora, imagina por un instante, ¿qué pasaría si decides, aquí y ahora, mirar de frente a tu ego? No para condenarlo, sino para reconocerlo, para ver con claridad todas las veces que has creado desde el miedo, todas las veces que tu realidad externa fue solo un espejo de tus inseguridades internas. Ese reconocimiento no es cómodo, pero es liberador, porque en el momento en que lo ves, ya no te domina. Los antiguos decían, la primera puerta de la magia es la verdad, y la verdad empieza por reconocer lo que vibra realmente en tu interior. No lo que dices, no lo que aparentas, lo que vibra. Este es el punto de quiebre. Aquí el camino se divide. Quien se atreve a atravesar el espejo del ego, empieza a recordar su poder creador. Quien se aferra a la máscara, queda atrapado en un laberinto de ilusiones. Por eso los sabios lo llamaban el gran engaño. El ego hace creer que es el centro del universo, cuando en realidad es solo un velo, y hasta que no lo desenmascaras, la fórmula seguirá respondiendo a sus caprichos, creando una realidad llena de contradicciones. Ahora ya lo sabes, el obstáculo no está afuera. El verdadero enemigo de la creación consciente no son los demás, no es la sociedad, no es el destino, es el ego sin reconocer. Y justo en este momento, después de haber revelado la trampa más grande, podemos comenzar a hablar de lo que ocurre cuando atraviesas esa barrera, porque una vez que el ego deja de gobernar, aparece algo mucho más grande, más puro, más real, lo que los sabios llamaban la mente creadora. Cuando el ego empieza a silenciarse, aunque sea un poco, se abre un espacio nuevo, un silencio distinto, más profundo, más real. Y es en ese espacio donde la fórmula comienza a revelarse como experiencia, no como teoría. Los maestros herméticos llamaban a este instante el despertar de la mente creadora. No era un estado reservado a unos pocos elegidos, sino una posibilidad latente en cada ser humano, pero solo podía emerger cuando la mente dejaba de estar fragmentada, cuando pensamientos, emociones y voluntad se alineaban en una sola dirección. Imagínalo como un rayo de luz. Si la luz se dispersa en 1000 direcciones, apenas ilumina, pero si se concentra, se vuelve un haz capaz de atravesar el acero. Así funciona la mente humana. La mayoría vive con pensamientos dispersos, emociones contradictorias, deseos que cambian cada día. ¿Cómo podría esa mente débil sostener la fuerza de crear conscientemente? Pero cuando todo se alinea, cuando el pensamiento se concentra y la emoción lo alimenta, la creación se vuelve inevitable. Hermes lo decía con claridad. Lo que imaginas con pureza y sostienes con voluntad, se convierte en tu mundo. No de inmediato, no como un truco de feria, sino con la precisión de una ley universal. Y aquí es donde la práctica entra en juego, porque no basta con escuchar estas palabras, no basta con comprenderlas intelectualmente. La fórmula exige vivencia, exige que cierres los ojos y te atrevas a probarla. Vamos a hacerlo juntos. Siéntate cómodo. Respira profundamente 3 veces, dejando que el aire limpie tu mente. Imagina que delante de ti aparece un lienzo en blanco, enorme e infinito. Ese lienzo representa la sustancia invisible del universo, esperando que tú decidas qué imagen sembrar. Ahora lleva tu atención al centro de tu pecho. Visualiza una pequeña chispa dorada encendiéndose allí. Obsérvala crecer, volverse llama, luego sol, irradiando su luz hacia todo tu cuerpo. Esa luz es tu pensamiento puro, tu intención clara, sin dudas ni carencias. Déjala expandirse más y más, hasta que envuelva el lienzo frente a ti. Mantente unos segundos en esa visión, siente cómo todo tu ser vibra con esa imagen. No intentes forzar nada, solo permanece presente, como si el universo entero respirara contigo. Bien, lo que acabas de hacer es la semilla de la creación consciente, no lo subestimes. Aunque parezca simple, has experimentado lo que los antiguos llamaban el arte de imaginar desde la esencia. ¿Notas la diferencia? No proyectaste desde el miedo, no pediste desde la carencia, simplemente encendiste una imagen pura y la dejaste vibrar dentro de ti. Ese es el inicio de la fórmula, porque aquí está el secreto. El universo no responde a lo que dices querer, responde a lo que sostienes en vibración. Tus palabras pueden mentir, tus pensamientos pueden fluctuar,
pero tu vibración nunca engaña, y la vibración nace de lo que imaginas unido a lo que sientes. Por eso, el despertar de la mente creadora no es un truco mental, es un alineamiento completo. Cuando piensas algo y tu corazón lo contradice, nada ocurre. Cuando deseas algo pero lo sientes imposible, solo atraes frustración. Pero cuando piensas, sientes y te entregas a la misma visión, algo cambia. La realidad comienza a doblarse en esa dirección. Los maestros decían que este momento es como encender una antorcha en la oscuridad. Al principio la luz es débil, apenas ilumina tu entorno, pero si la proteges del viento de las dudas, si la alimentas cada día con presencia, la llama crece, y un día, sin que te des cuenta, la oscuridad que parecía infinita se disuelve en claridad. El despertar de la mente creadora no es un acontecimiento espectacular lleno de fuegos artificiales. Es sutil, silencioso, pero profundamente real. Es el instante en que descubres que puedes elegir qué sembrar en el lienzo de la vida. Pregúntate ahora mismo, ¿qué imagen quieres sostener en tu corazón? No que deseas por impulso, no lo que dicta el ego, sino lo que tu alma anhela de verdad, porque esa será la semilla que germine. Y aquí aparece el próximo misterio. Los sabios advertían que no basta con imaginar. La fórmula completa incluye algo más, una vibración secreta que actúa como llave, una energía que surge cuando pensamiento, emoción y voluntad se funden en un mismo pulso. Ese pulso es lo que convierte la imagen en materia, es lo que transforma la visión en realidad tangible. Los antiguos lo llamaban de muchas formas. En Egipto lo identificaban con el Ka, la fuerza vital. En la India lo nombraban prana. En Grecia era el pneuma, el aliento divino. Diferentes palabras para la misma verdad. La vibración es la llave, y es justo ahí donde nos dirigimos ahora, a comprender cómo funciona esa vibración, y por qué es el punto donde la mayoría fracasa, porque sostener una imagen es fácil por unos segundos, pero mantener la vibración que la sostiene es el verdadero arte. La imagen interior es la semilla, pero la semilla por sí sola no basta. Lo que determina si germina o se marchita es la vibración que la acompaña. Así lo repetían los sabios: la mente crea, pero la vibración sostiene. Imagina por un momento que tus pensamientos fueran como notas musicales. Puedes pensar una melodía hermosa durante unos segundos, pero si no la acompañas de ritmo y armonía, se pierde en el aire. La vibración es ese ritmo invisible, es la energía constante que le da forma a la melodía de tu vida. Hermes enseñaba que la creación ocurre cuando tres fuerzas se alinean: pensamiento claro, emoción intensa, voluntad sostenida. El pensamiento por sí mismo es débil, como una chispa que se apaga rápido. La emoción es combustible. Si vibra en miedo, envidia o carencia, la chispa prende fuego en la dirección equivocada. Pero si vibra en amor, confianza y gratitud, la llama ilumina y crea belleza. Y la voluntad es el soplo que mantiene el fuego vivo. Cuando esos tres elementos se unen, la vibración resultante se convierte en llave. Esa llave es capaz de abrir la puerta invisible que conecta lo interno con lo externo. Los antiguos describían esta vibración como una especie de resonancia. Decían: lo semejante atrae a lo semejante. Hoy lo llamaríamos coherencia. Cuando tu mente imagina abundancia, tu corazón la siente real y tu voluntad la sostiene sin vacilar. Entonces el universo entero entra en resonancia contigo. ¿No lo has vivido acaso en pequeños momentos de tu vida? Ese instante en el que todo parece fluir, en el que las puertas se abren sin esfuerzo, en el que las personas adecuadas aparecen justo a tiempo. Eso no es suerte, es vibración en coherencia. Es tu interior resonando con las circunstancias externas, pero la mayoría de las veces, nuestras vibraciones están mezcladas. Pensamos en éxito, pero sentimos miedo al fracaso. Deseamos amor, pero vibramos en carencia. Queremos paz, pero vivimos en ansiedad. Y esa mezcla confunde al universo, que solo refleja lo que más intensidad tiene. Por eso, muchas veces recibes justo lo contrario de lo que pediste. Los sabios herméticos enseñaban técnicas para limpiar esa vibración. No eran rituales complejos con 1000 pasos, sino prácticas simples y profundas. Silencio, respiración, presencia. Porque cuando el ruido mental baja, la vibración natural del alma emerge sola. Y esa vibración, al ser pura, atrae coherencia. Hermes decía que la mente es como un templo. Si en ese templo resuena miedo,
Todo lo que entre en él será deformado por esa frecuencia. Pero si resuena armonía, todo lo que entra se transforma en belleza. ¿Puedes ver lo delicado de esto? La fórmula no se trata de crear lo que quieras caprichosamente, sino de aprender a vibrar en coherencia con tu esencia más verdadera. Porque cuando vibras en esa frecuencia, lo que atraes no es solo lo que deseas, es lo que realmente necesitas para expandir tu ser. Los antiguos advertían que aquí está la gran prueba. Mantener la vibración pura no es un acto único de un día, es una disciplina. Es como afinar un instrumento. Si lo dejas olvidado, se desafina. Tu mente y tu corazón funcionan igual. Cada día debes volver a afinarte, volver a elegir pensamientos limpios, volver a sostener emociones claras. Y aquí aparece otra enseñanza poderosa. La vibración no depende de lo que ocurra afuera, depende de lo que eliges sostener dentro. La mayoría cree que primero debe cambiar la realidad externa para sentirse en paz, pero es al revés. Primero debes vibrar en paz, y entonces la realidad externa se reordena para reflejar esa vibración. Por eso los sabios decían, busca el reino dentro, y lo de afuera se alineará. No hablaban de religión, sino de vibración. Mira tu vida ahora mismo. ¿Qué emociones sostienes a diario? ¿Desde qué vibración caminas, hablas, piensas? Si observas con sinceridad, descubrirás que tu realidad externa es un espejo fiel de esas vibraciones, y esa observación, lejos de ser condena, es libertad, porque significa que puedes elegir qué vibración sostener. La fórmula antigua no promete controlar al universo como un tirano. Promete algo más profundo, recordarte que tú eres parte inseparable de ese universo, y que la vibración que emites es tu diálogo con él. El universo no responde a tus palabras, responde a tu música interna. Y ahora que comprendes esto, estamos listos para ver el otro lado de la moneda, porque así como la vibración pura crea coherencia, la vibración distorsionada puede llevarte a la ruina. Los sabios lo sabían, y por eso siempre advertían a los discípulos sobre el riesgo de usar la fórmula sin preparación. Ese riesgo es el próximo velo que debemos atravesar, porque no todos los que intentaron usar la mente creadora salieron ilesos. Algunos quedaron atrapados en un laberinto de ilusiones creadas por ellos mismos, y es sobre ese peligro que debemos hablar ahora. Los sabios nunca entregaban la fórmula completa de manera directa, no porque quisieran guardarse el poder, sino porque sabían que el riesgo era real. La mente creadora amplifica todo lo que toca, y si lo que vibra dentro de ti es confusión, orgullo o carencia, eso mismo se expandirá en tu vida con fuerza multiplicada. Hermes advertía que el mayor peligro no era fracasar, sino tener éxito en lo equivocado. ¿Qué significa esto? Que si tu ego busca reconocimiento y logras crearlo con la fórmula, terminarás atrapado en un espejismo de vanidad. Si tu miedo vibra con intensidad y logras darle forma, vivirás en una prisión invisible creada por ti mismo. El universo no distingue entre lo que quieres y lo que temes, solo responde a lo que vibras con más fuerza. Por eso, los iniciados pasaban por pruebas antes de recibir la enseñanza. Pruebas de silencio, de soledad, de renuncia. No eran castigos, eran filtros. Quien no soportaba el vacío interno, quien no podía mirarse en el espejo del alma sin huir, no estaba listo, porque la fórmula no te convierte en creador de fantasías, te convierte en creador de verdades. Y si no estás dispuesto a ver tu verdad, la fuerza de la mente creadora puede romperte en lugar de liberarte. Piensa en esto. ¿Cuántas veces en tu vida has deseado algo con todas tus fuerzas, y al obtenerlo, descubriste que no era lo que realmente necesitabas? Ese es el peligro de crear desde el ego. La fórmula funciona, sí, pero te entrega exactamente la vibración que sostienes, no la que idealizas. Los antiguos decían, el poder desnuda al hombre. Cuando empiezas a crear conscientemente, lo primero que se revela no es la abundancia, ni el amor, ni la paz, sino todo lo que dentro de ti vibra en contradicción con eso. Tus sombras salen a la superficie, tus miedos se amplifican, tus apegos se vuelven evidentes. Es como si la luz del poder creador iluminara cada rincón oculto de tu interior. Por eso, muchos que intentaron usar la fórmula sin preparación terminaron atrapados. Algunos se obsesionaron con controlar a otros. Otros se perdieron en el espejismo de acumular cosas materiales sin llenar nunca su vacío. Otros confundieron señales y terminaron en caminos de autoengaño espiritual,
creyendo ser maestros cuando aún eran prisioneros de su ego. El verdadero iniciador no temía a esas caídas porque sabía que forman parte del camino. Pero advertía a los discípulos: no juegues con la fórmula. Si no estás listo para mirarte de frente, lo que crees como poder puede convertirse en tu cárcel. Aquí se revela el motivo por el que tantas tradiciones hablaban de la muerte simbólica. No se trataba de morir en el cuerpo, sino de permitir que muera todo lo falso en ti antes de empuñar la fórmula. Solo cuando el ego cae, solo cuando las máscaras se derrumban, el verdadero ser puede sostener la creación consciente sin corromperla. Imagina un alquimista frente a un fuego sagrado. Si no respeta el proceso, si mezcla sustancias sin conciencia, la explosión lo destruye. Pero si sigue el orden, si espera el tiempo adecuado, ese fuego transforma el plomo en oro. Asimismo ocurre con la mente creadora. No es un juguete, es fuego sagrado. Si lo usas con pureza, transmuta tu vida. Si lo usas con ego, te consume. Y aquí está la paradoja más fascinante. El riesgo no es una maldición, es parte de la enseñanza, porque al enfrentarte con tus sombras, al sentir el peso de tus contradicciones, al ver de cerca cómo tu vibración crea incluso lo que no deseas, ahí aprendes responsabilidad, comprendes que cada pensamiento importa, cada emoción importa, cada palabra que sostienes en tu interior es una semilla sembrada en el campo del universo. Este es el examen final de los iniciados. No se trata de memorizar fórmulas, sino de demostrar con tu vida que puedes sostener la vibración sin caer en la ilusión. El universo entero se convierte en tu espejo, y tú decides si ese reflejo será un laberinto de sombras o un sendero de luz. Los maestros lo sabían, por eso nunca prometieron caminos fáciles. Decían: recordar quién eres es sencillo, vivirlo cada día es la verdadera prueba. Ahora, tú estás aquí, escuchando estas palabras, y quizás sientas dentro de ti esa mezcla de emoción y temor. Eso significa que la puerta está frente a ti. El riesgo es real, sí, pero también lo es la recompensa, porque del otro lado del miedo se encuentra la posibilidad de vivir como creador consciente de tu realidad. Y justo aquí, cuando el fuego de la advertencia aún arde, es momento de sellar todo lo aprendido, de integrar la fórmula no como un concepto, sino como una verdad viva que late en tu interior. Esa integración es el paso final, el sello de la enseñanza. Todo lo que hemos recorrido hasta aquí nos llevó a un punto inevitable. Has escuchado sobre el misterio sellado, sobre la caída y el olvido, sobre las voces antiguas que coincidían en la misma verdad. Has mirado de frente al ego, has sentido la chispa de la mente creadora, has comprendido la vibración como llave y también el riesgo de usarla sin preparación. Ahora, queda el paso más importante: integrar la fórmula como parte de tu vida cotidiana. Hermes lo enseñaba de forma simple: el universo es mental. Pero esa frase no estaba destinada a quedarse en un libro, ni a convertirse en adorno filosófico. Era un recordatorio diario, una brújula silenciosa que debía acompañar cada pensamiento, cada palabra, cada elección. Porque el verdadero desafío no está en recordar por unos minutos que eres creador. El verdadero desafío es vivirlo cada día, cuando alguien te critica, cuando el mundo parece ponerse en tu contra, cuando sientes que todo se derrumba. Ahí es cuando la fórmula debe despertar en ti. Ahí es cuando debes recordar que lo externo no manda sobre ti, que lo externo solo refleja tu vibración interna. La creación consciente no consiste en controlar todo lo que ocurre a tu alrededor. Consiste en gobernar tu mundo interior, en elegir con claridad qué pensamientos alimentar y cuáles dejar ir, en sostener la vibración que corresponde con la vida que quieres manifestar, y en confiar en que el universo responde con precisión a esa vibración. Los sabios decían: quien domina su mente, domina su destino. Ese es el sello final de la fórmula. No se trata de manipular la realidad como un ilusionista, sino de entrar en coherencia con tu esencia. Cuando eres coherente, lo externo se ordena solo. Las oportunidades llegan, las personas correctas aparecen, los caminos se abren, y lo más importante, tu paz no depende de nada externo, porque sabes que llevas la llave dentro. Imagina por un instante cómo sería tu vida si aplicaras esta fórmula todos los días. Si cada mañana, en lugar de dejar que tu mente corra descontrolada, eligieras un pensamiento claro,
lo unieras con una emoción pura y lo sostuvieras con voluntad, puedes ver el cambio. Dejarías de vivir en reacción y comenzarías a vivir en creación. Dejarías de sentirte víctima del azar y te convertirías en arquitecto consciente de tu destino. Ese es el regalo de la fórmula antigua. Un poder tan grande que transforma no solo lo que logras, sino quién eres en lo profundo. Porque al usarla, dejas de identificarte con la máscara del ego y comienzas a reconocer tu verdadera naturaleza, un alma creadora, inseparable del universo, capaz de reflejar la luz infinita en cada aspecto de su vida. Y ahora, el camino continúa contigo. Lo que has escuchado aquí no es un final, es un inicio. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Seguirás viviendo en automático, dejando que tus vibraciones inconscientes creen tu destino? ¿O elegirás cada día, con valentía, sostener la vibración de lo que tu alma realmente desea? La decisión está en tus manos. La llave ya la tienes. La fórmula ya te pertenece. Si estas palabras resonaron en lo profundo de tu ser, escribe en los comentarios, yo soy creador de mi realidad. Esa declaración no es un simple comentario, es un sello vibracional que afirma ante ti mismo lo que ya has recordado. Y al compartirlo, te unes a una comunidad de buscadores que, como tú, están despertando en este templo digital llamado mente y magia. Recuerda esto, la fórmula antigua no promete una vida sin desafíos, promete algo mucho más valioso, darte el poder de transformar cada desafío en oportunidad, cada sombra en luz, cada instante en creación consciente. Ese es el verdadero legado de Hermes. Ese es el fuego que ahora arde dentro de ti. Y si quieres seguir profundizando en este sendero, hay un próximo paso esperándote, un video especial, donde revelo otra llave oculta que completará este viaje. Haz clic ahora y continúa expandiendo tu poder creador.